Hey, ¿qué tal, manitas? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal. Hoy estamos en otro video de Clash Royale en The Jets 10, tranquilamente. Y bueno, señores, hoy estamos en Arena 7. Y recuerden que esto es con la nueva actualización que se hizo en el mes de junio. Así que no hay problema y estamos acá en 2230 copas. Recordarles también que en la familia del Discord, en nuestra comunidad de panitas, van a poder encontrar todos los mazos, tanto para cualquier arena como para cualquier tipo de carta. Ya puede ser un gigante eléctrico, P.E.K.K.A, mini P.E.K.K.A, bandida, lo que ustedes quieran está ahí. Y si no está, me lo puedes pedir y yo haré un video para esa carta o para esa, no sé, esa petición personalizada que tú quieres. Así que me puedes dejar un comentario aquí abajo en la cajita de comentarios. Y recordarles que bueno, que de lunes a viernes estamos en nuestro Twitch. Y ya fuera de la parte publicitaria de mi parte, vamos a pasar de una vez como el primer mazo. Y bueno, primero que nada, muchachos, tenemos aquí una especie de lockpick con monta y además esqueleto gigante, que es una carta que les gusta a ustedes muchísimo. Como ven, bueno, el esqueleto gigante es muy bueno. No lo podemos subir de nivel, pensé que sí por algún momento, pero bueno, me hubiese encantado porque entre más nivel, más daño hace y es una cosa de locos. Pero bueno, tenemos el barril de duendes, que siempre es una muy buena carta en estas copas. Además también para arriba con los lockbait clásicos, los cuales les dejé uno en los mazos de arena 6. Así que también lo van a poder ver de cualquier cosita, por cualquier cosita acá arriba en la tarjetica. Sale como un cosito que ¡fum! ¡Pam! Bueno, sale desde acá así. ¡Fum! ¡Pam! Y les va a decir, no sé, mejores mazos para arena 6. Así que pueden agarrar, darle clic ahí si quieren ver ese mazo de Lockbait. Además de eso tenemos, bueno, el montapuerco, que siempre es una carta muy buena en cualquier arena, sinceramente. Los esbirros, la valquiria, importantísimo para quitarnos los esqueletos, que acá todo el mundo utiliza ejército de esqueletos. Todo el mundo, o bruja, una de las dos. Además tenemos bola de fuego, descarga y pero muy importante, la torre infierno. ¿Por qué? Porque hay mucho P.E.K.K.A, gigante noble, gigante, esqueleto gigante. Entonces, también defiende montapuercos. Así que es la estructura perfecta para estas arenas. Bueno, manitas, vamos contra Tapia. Vamos contra el señor Tapia. 2240 copas, así que si ganamos nos debería dar como 33. ¿Cómo me gusta empezar a mí? Con un barril de duendes. Lanzarlo para saber qué tiene. Uy, acá pudiera gastar la torre infierno, pero no me gusta mucho esa idea. Sinceramente, no les voy a negar. No me gusta tanto esa idea. Pero bueno, vamos a aquí a esperar un poco. Acá, lo dicho, voy a dejar que pegue para que mis esbirros sobrevivan y ataquemos con ellos junto con un montapuercos. La verdad, no está nada mal esa idea. Y vamos a ver qué nos tiene. Seguramente nos tiene esqueléticos o algo. Bueno, no, tiene una valquiria. Ok, no trae esqueléticos el señor. Mi bola nivel 5 no le hace el daño suficiente para matar a esa mosquetera. Entonces, acá vamos a hacer algo muy práctico que va a ser... Uy, pensé que sí nos desviaba a la valquiria. Error mío, muchachos. Un error garrafal de mi parte porque esa valquiria pegó del lado derecho. Pero bueno, tenemos por ahora la partida, digamos, un poco más a nuestro favor porque estamos nosotros haciendo más daño a su torre. Acá eso lo defendemos. Perfecto, hermoso, bellísimo. Y volvemos a lanzar un barril de duendes. No tiene una defensa como un SAT, flechas, barril de bárbaros, tronco. No tiene nada de eso por lo que he visto. Flechas tiene. Yo y mi gran bocota que lamentablemente me mufé. Pero bueno, lanzamos un monta. La idea es lanzarlos juntos, pero eso ya cuando estemos en el por 2 y así no gastamos tanto elixir. Ok, ya vi que este joven de acá tiene esqueléticos. Uy, tiene dragón infernal, tiene una legendaria, ok. Eso sí ya es preocupante. No tengo las cartas que me gustaría para defender eso. Pero ahí con una bola de fuego estuvo bastante bien. Y acá con esto lo defendemos. El dragón infernal es muy importante que no toque su torre del rey en ningún momento, la verdad. Si toca, que sea muy poco, como acaba de pasar, porque el dragón infernal hace muchísimo daño. Pero hay algo bueno a todo esto. Él acaba de utilizar el dragón infernal y nosotros tenemos nuestro esqueleto gigante. Y vean cómo vamos a hacer ahora. Empieza el por 2. Le vamos a lanzar el esqueleto gigante. Digo, el barril de duendes. Ahí al frente. Y no nos da tiempo de tanquear. Qué lamentable, la verdad, porque hubiese sido muy bueno. Pero bueno, ahí el esqueleto gigante llega a torre. Eso está genial. Aquí vamos a usar la valquiria. Uy, pensé que... Ok, bueno, lamentablemente recibiremos algo de daño. Acá con esto, pum, ¿ya le pegamos? No. Ahora sí, ya que vi qué cartas tiene, voy a lanzarle la torre infierno. Nos quitamos el dragón infernal. También va a caer por nuestra torre de arqueras. Y acá lanzamos una bola de fuego, que la verdad está muy buena. Nos quitamos todo eso de ahí. Y acá voy a hacer algo arriesgado. Esto es súper arriesgado. Aquí, pum, pum, vamos. Uy, me salió buenísima esa defensa. Esa defensa no, me salió magistral. Acá nos llevamos al bebé dragón, metemos los esbirros por acá
que van a defender bastante bien. No, hermoso, hermoso, qué buena defensa la que nosotros hicimos. En ese momentico, la verdad, nos sirvió para ganar la partida y defender de manera pero perfecta. Y ahora tenemos nuestras 33 copas. Vamos a ver, yo ya les diré. 30 copas, lamentablemente no fueron más. Pero bueno, pasemos con el segundo mazo. Y bueno, manitas, acabamos de ganar acá unos comodines. Entonces, ¿en qué podemos usarla? Yo, sinceramente, si pudiéramos subir el barril de duendes a nivel 8, no estaría nada mal. Pero yo en este caso prefiero que vamos a usar un mazo de gigante doble príncipe, el que está... Pero bueno, desde el principio del canal vas a ver que este es uno de mis mazos favoritos. Y la verdad es que es hermoso. Normalmente en copas más altas se usa con minero y mago eléctrico, pero nosotros no tenemos eso, así que tenemos acá una variante para estas copas. ¿Y qué haremos acá? Vamos a subir al Príncipe Oscuro. Esto siempre lo recomiendo, vayan subiendo sus cartas poco a poco, los comodines les van a ayudar muchísimo, entonces vayan subiendo poco a poco sus cartas con esto, y así no se les abarrota el inventario de comodines y van a poder usarlas, y ustedes van a poder ir también subiendo más rápido de copas, porque cartas con mayor nivel les va a ayudar más. Pero bueno, tenemos acá gigante con barril de duendes. La idea es tanquear igual que como hacemos con el gigante, con el esqueleto gigante del mazo anterior. Los príncipes son súper importantes. Este hace daño en área y este hace daño a una sola unidad, pero entre los dos literal pueden bajarse un P.K. tranquilamente. Además de eso tenemos el Mega Esbirro y el Bebé Dragón como nuestras defensas aéreas, y Zap y Bola de Fuego. Y bueno, manitas, estamos contra Fitz. ¿Cómo empezamos con este mazo? Hay diferentes maneras de empezar. Por ejemplo, tenemos aquí la descarga. La idea es que vayamos ciclando. Ciclando es ir usando cartas para tener otra carta en nuestra mano. En este caso, para tener un ciclo de ataque. Entonces, con nuestro barril de duendes. Muy bien ese espíritu de fuego, aunque un poquito antes me hubiese defendido completo. El espíritu de fuego defiende completamente al barril de duendes, así que tranquilamente lo hubiese podido defender. Pero bueno, Fitz, por lo que veo, no parece un bot, porque creo que un bot no hubiese hecho eso, lo del espíritu de fuego. Hay que aclarar, aparecen bots en Clash Royale. Aparecen bots, ya no aparecen tan frecuentemente después de la actualización, pero siguen apareciendo algunos. Acá una bola de fuego. Esta es una de las falencias de este mazo, es que hay que defender los barriles con bola de fuego o con el príncipe oscuro. Muy importante esto, acá de usarnos Torre Infierno. Si la usan así de paso, que no está ni siquiera al medio, cámbiale de línea. Cambien línea, vayan desde atrás con un gigante, preparen un ataque bastante fuerte, porque les puede dar la partida. Aquí es un error de él, porque tiene que poner la torre en el medio, entonces ahí no le va a servir mucho. Acá nosotros utilizamos un zap, porque mira, pum, nos quitamos eso, perfecto, y metemos un bebé dragón. Siempre me gusta a mí esta idea. Y la idea de nuestro gigante es que sea como un caballo de Troya, que sea el señuelo para que nuestro príncipe y lo demás llegue. Miren, eso ya no importa, la verdad. Aunque si le hace daño a nuestro príncipe no me gusta nada, pero ahí sí, vean todo el daño que vamos a hacer. La verdad, ahí estuvo en cierto modo, fue muy buena jugada de él, porque la Torre Infierno eliminó al príncipe que tenía más vida. Entonces ahí, bueno, pero no pudo defender nuestro bebé dragón, que la verdad hizo muchísimo daño. Esa torre ya está a bola de fuego. No tengan miedo, muchachos, de ganar una partida a hechizos. La verdad, en copas altas hay gente que solamente lanzando hechizos gana. Y la verdad es una cosa que sí, es molesta, pero ganar es ganar. Así que no tengan miedo con eso. Vamos aquí con príncipe. Acá yo igual voy a dejar eso, él lo va a defender con todo. Pero aquí ya yo voy metiendo más presión. Tenemos zap para su Torre Infierno, lo cual no va a estar nada mal. Miren, pum, aquí un zap, tranquilo, no nos baja ese gigante. Metemos acá un príncipe oscuro. Vean que la verdad, bueno, ahí él defendió muy bien con esos esqueléticos, la verdad, extremadamente bien. Nuestro bebé dragón, como siempre, haciendo mucho daño. La verdad, la estrella de esta partida es el bebé dragón. Increíble, Mega Esbirro, primera vez que lo voy a usar. Y miren cómo esa torre ya es tumbada. Aquí volvemos a usar bola de fuego. Una partida que prácticamente, si no fuese por eso y ya, bueno, lo otro hubiese sido perfecta. Pero bueno, pasemos acá ya a finiquitar la partida. No creo que llegue a hacerle las 3 torres, sinceramente. La verdad, muy bien usadas esas flechas de parte de él. Pero bien que la partida la ganamos bastante bien. Es un mazo con el que yo me siento muy cómodo y se los recomiendo a ustedes. La verdad, es un mazo que también me encanta. Sufre un poco contra P.K., pero si lo sabes jugar, la vas a ganar también. Y bueno, manitas, traemos un
último mazo. Porque recuerden que con esta serie yo hago de 3 macitos, 5 me parece demasiado. Y bueno, o sea, literal, creo que ya a partir sí, de arena 10 u 11 vamos a empezar a hacer 5 mazos para cada arena. Ya eso depende de cómo vayamos. Pero y además que vamos a tener ya aún más cartas. Ahorita apenas tenemos 45 cartas y la verdad, bueno, cada mazo que yo les muestro puede tener su variante, obviamente con las diferentes cartas que hay en el juego, pero no me parece innecesario mostrarles 5 mazos. Yo les muestro lo mejor de lo mejor. ¿Qué tenemos acá? Reclutas reales con globo. Pudiera ser con puercos reales también, pero he visto mucha bruja, mucha valquiria, además mucha gente usando bola de fuego. Entonces no recomiendo tanto los puercos. ¿Qué les recomiendo yo? Reclutas con globito, porque el globo la verdad va muy bien. Es una carta que la desbloqueas en esta arena y aprovechemos de mejorarla. Aprovechemos siempre que puedan, mejoren las cartas. Luego, eso sí, los libros y ese tipo de cosas utilícenla ya cuando tengan las cartas más altas. Pero bueno, tenemos la mosquetera, Valkyria, cartas importantísimas para defender tanto el globo como los reclutas. Y además de eso, Jaula del Forzudo, una estructura que además de ayudarnos a defender, va a ser muy útil al sacar ese forzudo para atacar. Además tenemos Barril de Bárbaros para esos Barril de Duende que son bastante molestos, los Dragones Esqueletos que ayudan a hacer ese split push, que ya lo veremos en partida, y Bola de Fuego. Y bueno, manitas, estamos contra Hati Rono. Me costó. Pero bueno, acá veamos que el barril, pum, defiende muy bien el barril de duendes. Vean que es tranquilito. Hay diferentes formas de empezar con esta partida, pero bueno, ya que empezó con el de dragón, yo iba a lanzar una jaula, pero no. Vamos a poner tranquilamente esto. No me gusta mucho. Uy, Valkyria acá. Eso sí no me gustó para nada, porque nuestro mosquetera no va a sobrevivir. Uy, sí sobrevivió. ¡Oh! Buen nardo. Entonces, acá metemos un globo. Detrás de la cadena, como ven ahí, va a evitar que se desvíe a la estructura. Vean cómo no se desvía esa estructura. Además de que le metió una muy mala bola de fuego. Nuestro globo va a terminar pegando. Si él pone la estructura un poquito más cerca a su torre, sí termina pegando. Pero miren ya todo el daño que hicimos con ese globo, la verdad. Una partida que la tenemos muy bien encaminada. Pero vean que detrás de la cadenita, voy a poner los dragones. Ahí justo en eso que ven ustedes ahí tienen que poner el globo para que no se desvíe en la mayoría de los casos por algún tipo de estructura. El rival tiene que estar muy pilas de ese posicionamiento, porque si lo ponen ahí es simplemente poner un poquito más la estructura hacia ese lado. No sirve tanto lo del medio y mucha gente por eso se termina equivocando y el globo termina pegando, como fue el caso ahorita. Tenemos Jaula del Forzudo. Vean que vamos a defender bastante bien. Los reclutas son bastante buenos para distraer, hacer un montón de cosas. Metemos acá el barril. Miren el barril como defiende extremadamente bien. El forzudo que pega muchísimo, ese gigante no va a terminar llegando. Es muy bueno porque además de ser de una distracción, lo que pega es bestial. Acá nos vamos a quedar un poco tranquilos. Ya nosotros, la verdad, pudiéramos esperar un poco, pero por ejemplo, acá podemos lanzar unos dragones esqueletos para simplemente ver qué saca el rival. Ojo, si no tienen los dragones esqueletos pueden usar un B de dragón, no hay problema. Pero aquí, bueno, por ejemplo, acá yo me llevo esto aquí así. Pongo una mosquetera. Acá para hacer más daño. Pum. Le ponemos bien. Bien, en cierto modo, entre comillas, ese bien. Porque fue muy buena la bola de fuego de él. Aquí voy a poner unos reclutas rápidos. Debí ponerlos adelante con la mosquetera. Igual no esté Valkyria. Muy bien, terminó tumbando. Pero acá yo tuve una equivocación que debí yo tumbar a la mosquetera primero. Pero bueno, ya son cosas que pasaron. No nos mortifiquemos, ataquemos, que es lo más importante. Miren, ¿vieron cómo tiene que poner la estructura? Eso le incomoda muchísimo. Y ahora miren el ataque que nosotros armamos. Hermoso, esa mosquetera nos quedó bellísima. Vean que ahora hacemos muchísimo daño. Metemos otra mosquetera acá, que la verdad va a ser muy buena. Y miren, pum, 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 pum. Uy, el gigante movió la mosquetera. Pero bueno, nunca tengan miedo de terminar la partida a hechizos. Y ganamos esta partida. Se nos complicó un poquito un momento, pero vean que el mazo es bastante bueno. Es más que todo para ir en el por 2 y atacar con todo. Y bueno, ganamos 30 copitas y subimos a Arena 8. Y bueno, manitas, terminamos subiendo a Pico Nevado. Bueno, es Pico Helado, y yo no sé por qué le dije Pico Nevado, pero me gusta más como suena Pico Nevado, no lo sé. Díganme ustedes qué les parece. Pero bueno, ahora vamos a poder desbloquear al Mago de Hielo, al Golem de Hielo, Espíritu de Hielo, Bola de Nieve, Rayo y el hielo. Muy importante para algunos mazos que vamos a traer al canal, que van a estar buenísimos. Pero bueno, manitas,
vamos a hacerlo siempre. Vamos a hacer nuestra última tanda de desbloqueo para ver con el pase de batalla. Recuerden que todos los videos de hasta estas arenas van a ser, porque yo estoy grabando esto en final de temporada, así que me vean que te queda un día de temporada. Vamos a ver cómo... ¿Qué nos sale? ¿Qué nos sale? Yo no voy a comprar el pase de batalla con esta cuenta. Simplemente lo haremos de manera gratuita. Vamos a ver, esperemos que nos salga alguna de las cartas. Bien, ya desbloqueamos la bola de nieve. Hagan esto siempre que vayan subiendo. Desbloqueen 5 o 6 cofres para que puedan desbloquear ya las cartas y así tenerlas. Y además van a subir de nivel algunas cartas. Y si tienen mucha suerte, a mí no me ha pasado, te sale una legendaria en estos cofres. Vamos a ver. Pum, espíritu de hielo. Bien. Bien, la jaula. Bien, subimos el príncipe oscuro. Y... buenardo, bien, gemas, bien. Bien, desbloqueada, golem de hielo, excelente. Bien, más bolas de nieve. Bien, me gusta. Mazos con triguitos de mosquetero no estaría nada mal. Bueno, la caja fuerte quedará ya para después. Bueno, para esta cuenta no. Pero aquí desbloqueamos nuestro primer libro de cartas raras o especiales en esta cuenta. Ojo, es muy importante, voy a dar un consejito rápido. Los libros no los utilicen hasta que tengan cartas por lo menos nivel 11 u 12. ¿Por qué? No sé por qué dije U12 o 12. Estos libros, como saben, van a completar las cartas que le faltan para alguno de estas cartas que tienen acá. No lo utilicen en cartas de nivel 7, nivel 8, nivel 9, no. Utilicen ya a partir de 11 para 12 o de 12 para 13, porque es más difícil conseguir cartas para esos niveles, porque te van a pedir muchas más cantidades. Si no estoy mal, para subir una carta de nivel 11 a 12 son 100... No, mentira, me equivoco. Creo que son como 800 especiales y luego de 12 a 13 son como 1000. La verdad es una locura. Entonces yo les recomendaría usar los libros en ese momento. Pero bueno, panitas, espero que les haya gustado estos 3 mazos. Como ven, tuvimos nuestras victorias, tranquilamente 3 victorias consecutivas. Y muy bien, abrimos un último cofre rápidamente antes de irnos. Y bueno, panitas, espero que les haya gustado. Recuerden que siempre en el Discord del canal van a tener todos los mazos por arena, por tipo de cartas, además de eso tenemos los mejores mazos de gigante eléctrico, de gigante, de P.E.K.K.A, de mini P.E.K.K.A, de todo, y es una familia increíble. Entonces bueno, espero que les haya gustado el video. Recuerden suscribirse, activar la campanita, dejar su buen like. De lunes a viernes estamos en Twitch y además de eso los espero en el siguiente video.